Good afternoon, student. Today we are gonna do the past simple, affirmative, negative, and interrogative form. Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a dar el pasado simple, pero en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. En la clase pasada estuvimos viendo que el pasado simple es un tiempo que utilizamos para hablar de acciones que ya finalizaron un tiempo pasado y no tienen ninguna relación con el presente. Y que en la forma afirmativa, negativa, e interrogativa se manejaba de forma distinta. En la afirmativa los verbos se colocaban en pasado y en la negativa interrogativa utilizábamos un auxiliar que se llamaba did, que se llama did y que los verbos no se colocan en su forma base. También vimos que en la forma afirmativa los verbos se colocan en pasado, pero existen dos clases de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Hasta aquí eso lo mencionamos en la clase pasada y ya hemos realizado ejercicios a base de eso, por lo tanto usted lo debe de tener claro. Si aún no lo tiene claro, por favor mire el video anterior de pasado simple de los verbos regulares y irregulares y vuelva a repasarlo. Hoy vamos a ver la estructura afirmativa. Dentro de esta estructura afirmativa vamos a realizar la construcción de oraciones con los diferentes pronombres y los diferentes verbos que ya conocemos. Aquí tengo un ejemplo. La estructura es sujeto, verbo en pasado y complemento. Ya sabemos que los verbos regulares en pasado se les agrega de, ed o ied. Ya ustedes tienen las reglas, en la clase pasada tienen las reglas de cuándo se utilizan cada uno de estas terminaciones, ¿ya? Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, con I, you, he, she. I studied, quitándole la y y coloco la ied. Spanish. Yo estudié español. You studied Spanish. Tú estudiaste español. He studied Spanish. Él estudió español. She studied Spanish. Ella estudió español. En este mismo verbo que lo coloco en estas cuatro oraciones con diferentes pronombres, ustedes pueden ver que yo puedo utilizar cualquier pronombre y aún así no cambia el verbo, el uso del verbo. O sea, recuerden que cuando teníamos en el presente simple, el he y el she se le colocaba s o es nada más a los verbos que trabajaban con ese pronombre. En el pasado no. En el pasado es el mismo verbo para todos. Tengo otro ejemplo acá con un verbo irregular. El verbo irregular en este caso es spoke. Spoke es el pasado de speak. El verbo en presente es speak, pero como yo voy a realizar una oración en afirmativo, en pasado, tengo que buscar la forma pasada de ese verbo y es spoke. Entonces quedaría it spoke in Spanish. We spoke in Spanish. They spoke in Spanish. Eso habló en español. Nosotros hablamos en español. Ellos hablaron en español. Entonces, te recuerdo que los verbos irregulares en pasado son aquellos que le vamos a agregar de, ed o id. Para que sepas cuándo es un verbo regular, son aquellos que no aparecen en el listado de verbos irregulares. En el caso de los verbos irregulares, son aquellos que tienen su propia escritura en pasado. Estos son aquellos que vamos a buscar en el listado. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Pues tengo estas oraciones aquí en español y tengo la estructura. Sujeto, verbo to be, verbo en pasado y el complemento. Si vamos a tomar aquí Margaret y yo, el sujeto, cuando yo me incluyo dentro de los hablantes, entonces ya somos nosotros. Entonces, Margaret y yo, el sujeto viene siendo we, nosotros. Jugamos, tiempo pasado. ¿Cómo es el verbo jugar en inglés? Play.
Como play está en presente y no está en el listado de verbos irregulares, entonces es un verbo regular. Como se escribe P-L-A-Y, vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces a ese verbo yo le tengo que agregar ¿qué? Tengo que agregar ed. ¿Por qué ed? Porque aquí es una vocal y la letra Y. A ellos simplemente le agrego ed. Y por último, el complemento que es tenis. Entonces la oración quedaría así. We played tennis. Nosotros jugamos tenis. Ahora vamos con Luis y ella eran novios. Luis y ella son dos personas. No puedo colocar he porque no estoy hablando solamente de Luis. Y no puedo colocar she porque no estoy hablando solamente de ella. Estoy hablando de dos personas. En ese caso sería they. Entonces, eran. Si buscamos dentro del listado podemos ver que eran es el verbo to be. El verbo to be en pasado, que ya lo dimos hace 2 lecciones atrás, nos dimos cuenta que ellos cambian totalmente en pasado, que va a ser was o were. A ellos no se les va a agregar ed porque es un verbo irregular. Entonces solamente faltaría colocar novios, que es boyfriend. La oración quedaría así. They were boyfriend. Entonces, en el caso de esa oración, como ya dijimos, entonces Luis y ella vienen siendo they. El verbo eran es el verbo to be en pasado, entonces el verbo to be en pasado, they, es were. Y por último, el complemento novios que sería boyfriends. Ahora vamos a mirar el ejemplo de Lucas comió pizza. En este caso de Lucas comió pizza, Lucas viene siendo el sujeto. En ese caso es un hombre. Y él en inglés es he. Ahora vamos a buscar en nuestro listado el verbo comer. El verbo comer es eat. En pasado es ate. Mírenlo en su lista. Y por último el complemento que es pizza. Quedando la oración de la siguiente manera. He ate pizza. Vamos con Mirella. Mirella es una mujer. Entonces el sujeto sería she. Lavar, si yo busco en mi listado de verbos irregulares el verbo lavar, no lo voy a encontrar porque lavar es un verbo regular. Por lo tanto, lo que yo le tengo que agregar es ed. Y por último vienen los platos, the dishes, quedando la oración así. She washed the dishes. Washed. Le agregó ed, porque dice la primera regla que todo verbo terminado en sh se le agrega ed. She washes the dishes. Sigamos con la oración de los perros. Los perros mordieron al cartero. ¿Qué verbo es el que debo buscar en el listado? Morder. Entonces quedaría esta oración así. Los perros son plural, entonces sería they. Después vienen morder, que es bit, pero en pasado es bit. Al cartero, to the postman. They did to the postman. Seguimos con el gato durmió toda la noche. El gato es un animal, es decir, it. Luego tengo que buscar el verbo dormir, que sería sleep. Pero en pasado sería el verbo slept, toda la tarde, all the afternoon.
Seguimos con yo trabajé en mi casa. Yo, el pronombre I, trabajé, busco trabajar en la lista y no lo voy a encontrar porque trabajar es work. Entonces, en pasado sería worked. En mi casa, in my house. Es decir, I worked in my house. Y por último, el pronombre tú, que viene siendo you. Vender, tengo que buscarlo en el listado y lo voy a encontrar como sell. En pasado sería sold en el carro de car. Entonces quedaría you sold the car. Seguimos con las oraciones negativas en la forma negative form of the past simple. En esta forma, las estructuras van a utilizar un auxiliar que se llama did. Este auxiliar no tiene significado en español. Como su identificación lo dice, auxiliar. Lo que hace es ayudar al verbo a estar en forma pasada. Pero los verbos se van a colocar en forma presente. Es decir, ya no vamos a utilizar el listado de verbos irregulares ni vamos a estar colocando de, ed o ied a los verbos. Simplemente van en su forma base o en su forma presente. Lo único que va a estar en pasado es el auxiliar did. ¿Cómo así que va a estar en pasado? Porque este did es el pasado del auxiliar do o does que vimos en el presente simple. Acá simplemente vas a colocar el did. Y luego del need se coloca el not. También puedes contraerlo de la siguiente forma en que quedaría como didn't. La pronunciación correcta es didn't. Esto sucede porque ya el auxiliar está en tiempo pasado, por lo tanto no es necesario que el verbo lo esté también. Es decir, si ya yo coloco el did, no necesito en ningún caso colocar el verbo en pasado. Por último, esto no va a aplicar al verbo to be, porque ya como aprendimos en la lección de past simple of be, en este caso el verbo tiene su propia forma de colocarse en negativo en pasado. Sería was not o were not. Example. Vamos a ver a la estructura. La estructura en la forma negativa. Negative structure. Sujeto. Va a ir el did, después viene el not, el verbo en presente y el complemento. Acuérdense que en la afirmativa aquí no estaba speak, sino spoke. Aquí en este caso vamos a utilizar speak. Entonces, aquí no me importa si este verbo es irregular o este verbo es regular. Simplemente los coloco en presente. Lo único que tiene que estar en pasado es el did. Ejemplo, I did not study Spanish. Yo no estudié español. You didn't study Spanish. Tú no estudiaste español. He didn't study Spanish. Él no estudió español. She didn't or did not study Spanish. Ella no estudió español. It did not speak in Spanish. Eso no habló en español. We did not speak in Spanish. Nosotros no hablamos en español. They didn't speak in Spanish. Ellos no hablaron en español. Recuerda que no importa qué tipo de verbo sea, el verbo va en su forma base o forma presente. Ejemplo, example. Aquí tenemos nuevamente los ejemplos. En este caso, Margaret y yo no jugamos tenis. ¿Cómo pasaría esta oración a negativo? Sujeto, Margaret y yo, we. Vamos a colocar el auxiliar y la negación did not. En este caso el verbo tiene que estar en presente. En la forma afirmativa el verbo iba en pasado. Aquí no, aquí el verbo va en presente. Entonces vamos a colocar play normal. Play y por último tenis, quedando la oración de la siguiente manera. Quedaría we did not play tennis. Nosotros no jugamos tenis.
¿Cómo quedaría Lucas no comió pizza? Quedaría he, de Lucas, did not, el verbo comer en presente que es eat y por último la pizza. He did not eat pizza. Luego sigue, Mireya no lavó los platos. She did not wash the dishes. Los perros no mordieron al cartero. They, porque son varios, did not beat to the postman. El gato no durmió toda la noche. Aquí voy a utilizar, en vez de did not, voy a colocar la contracción que es didn't. Pegando la N al did, colocando un apóstrofo que es la comilla y la letra T. Did not es lo mismo que, perdón, didn't es lo mismo que did not. Simplemente lo que hago es una contracción, una escritura y una expresión oral mucho más corta. It didn't sleep all the afternoon. Es más corto que decir it did not sleep all the afternoon. Ahora vamos con yo no trabajé en mi casa. I didn't work in my house. I didn't work in my house. I no trabajé, didn't work in my house, en mi casa. Tú no vendiste el carro. You didn't sell the car. You didn't sell the car. Y por último, en la que viene con el verbo to be. Luis y ella no eran novios. They were not. Aquí no voy a colocar they didn't were boyfriend. Eso es imposible de colocar. Aquí simplemente el verbo va en su forma pasada. Were. Ellos tienen su propia estructura. Entonces, en este caso, el verbo to be, aquí se coloca, no se le coloca el did, simplemente se coloca el were. Porque esta es la estructura de past simple of be que ya vimos hace 2 clases. Entonces, no se puede colocar un ejemplo did not be. Esto es imposible. Nada más lo que puedo colocar es were not. Por favor, tener mucho en cuenta esto a la hora de un examen. El verbo be o verbo to be, como ustedes lo conocen, es muy diferente al pasado simple de los demás verbos. Ahora veamos la forma interrogativa. En esa forma interrogativa es igual a la forma negativa. Entonces, en este caso, digo que es igual porque vamos a trabajar con el did y los verbos en presente, al igual que la forma negativa. Pero su organización es totalmente diferente. Su estructura primero comienza con el did y al final se coloca el signo de interrogación. No aplica para los verbos to be en pasado, como por ejemplo el was, el were que nosotros estuvimos trabajando ahora en el ejemplo. Ellos no se colocan con el did. Esto van igualmente con el were de primero y a lo último el signo de interrogación. Por ejemplo, la estructura es la siguiente. Primero el did, después el sujeto, el verbo en presente, el complemento y por último el question mark o signo de interrogación. Quedaría de la siguiente forma. Did I study Spanish? Yo estudié español. Vea que el did no tiene ningún significado en español. Simplemente ayuda al verbo a estar en pasado. Yo estudié español. Did you study Spanish? ¿Tú estudiaste español? Did we speak in Spanish? ¿Nosotros hablábamos en español? Did they speak in Spanish? ¿Ellos hablaron en español? Igualmente que en la forma negativa, el verbo va en su forma normal. ¿Ok? Example. Aquí tenemos un ejemplo. Jugábamos Margaret y yo tenis. Entonces, ¿cómo sería la traducción en interrogativo? Did we play tennis? ¿Comió Lucas pizza? Did he eat pizza?
¿Lavó Mireya los platos? Did she wash the dishes? ¿Mordieron los perros al cartero? Did they beat to the postman? ¿Durmió el gato toda la noche? Did it sleep all the afternoon? ¿Trabajé yo en mi casa? Did I work in my house? ¿Vendiste tú el carro? Did you sell the car? En este caso, vean que primero coloqué el did, el sujeto y el verbo en presente. Pero en el caso de eran o estaban, es el verbo to be. Entonces, para ese caso, ellos no llevan verbo en presente, sino solamente se coloca were they boyfriend. Para traducir, eran ellos. Eran ellos, were they. Were they boyfriend? ¿Eran ellos y ellas? ¿Eran ellos novios? O sea, Luis y ella. Este caso no se le coloca el did. Quiero seguir enfatizando en esto para que no cometan errores. Por favor, esto es imposible de colocar, que usted en un examen me coloque esto. Esto es imposible. No puedo colocar did they be. O es were si corresponde a plurales o es was si corresponde a singulares. Y este es un tema dado que usted lo debe de tener muy claro. Por último, vamos a realizar un homework que tiene 5 oraciones. Las vas a pasar a inglés y luego a la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Como ya ustedes saben que yo para reducir todas esas frases las coloqué en forma any forms, que significa affirmative, negative o interrogative. Entonces vas a traducir estas oraciones. Yo estudié para el examen de física. Marcos encontró el libro. Shakira cantó en el Super Bowl. Peter y yo publicamos un meme en Facebook. El celular se mojó por la lluvia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal Aprendiendo con Sadilma y dale like a nuestro video. Bye bye.